Grabando. Ok, bien. Yamashita sensei. Sí, luego. Wa. Wa, bien. Yamashita sensei wa. Koki doki. Doki doki. Doki doki. Hai. Doki doki. Más. Yuichi. Yuichi. Hai. Yuichi. Nemas. Falta algo después de Yuichi. Ji. Ji, muy bien. Ji. Yuichi ji. Y que el ji sería el sufijo, ¿no? Que marca el horario. Si no, de lo contrario, estaríamos diciendo solamente el número 11. Si le añadimos el ji, estamos diciendo a las 11. ¿Ok? Yuichi ji. Y ya luego añadimos el verbo. Nemas. Bien. Vamos con la 4. Profesor, perdón. Nemas Diga. es dormir. Sí, el verbo nero. Pero ahora lo pongo entre paréntesis. Y a veces, perdón, es... Okidoki. Ok. Sí. Gracias, profesor. De nada, de nada. A ver, vamos con la 4. A veces leo periódicos japoneses. Watashi wa. Doki doki. Sí. Nihon. Ajá. Shimbun. Nihon no shimbun. Hai. Nihon no. Ok. Me faltó el no. Nihon no shimbun. Yomimasu. O yomimasu. Oh, por Dios. No, no te preocupes, es normal, las partículas son un poco extrañas al inicio, pero ya luego se tienen que acostumbrar, por eso les corrijo, ¿vale? Pues les digo, falta o, falta wa, falta ni, no, pero no se preocupen, ya se acostumbran. No me falta Vamos. menos que al principio. Vamos a ver las 5. María no come mucho. Mariay. Mariay. María San. María San, ¿cómo la marcamos? María San. Wa. ¿Marcar de qué, profesor? Perdón. O sea, como es sujeto, ¿no? ¿Qué partícula es la que nos ayuda a especificar el sujeto? Wa. Wa. María San Wa. Ahora sí María podemos San continuar. Wa. ¿Cabe más? Además Amari. es el verbo, pero... Ajá, Parcial, perfecto. ¿no? Amari, sorry, no. Amari. Sabe más. Sabe más. Sabe. Sabe Ajá, más. sabes. Sabe más en. Bien, porque recuerden que tanto amari y zen son dos adverbios negativos. O sea, van a requerir que el verbo esté en su forma negativa. No, de lo contrario, va a ser un poco extraño, ¿no? Utilizar un adverbio negativo con una forma positiva, ¿no? O sea, un poco raro. De hecho, si recuerdan aquí, ¿no? Amari y zen son los que están en masen. ¿Vale? Ay. Bien. Vale. Entonces, aquí tenemos todas las traducciones. La primera, déjenme que les escribo les escribo los verbos al lado para que los tengan igual y los recuerden. Aquí el verbo leer es yomu. El verbo es yomu. Luego tenemos el verbo comer aquí, ¿no? Pero es la forma negativa porque tenemos adverbio negativo. Uy, perdón, no me deje escribir. Taberu. Otra vez. Hai. Entonces, a ver. Tenemos watashi wa yoku toshokan ni ikimasu, verbo iku. Yumi-san wa yoku uchi ni ikimasu, verbo kuru. Yamashita sensei wa tokidoki 11 ji ni nemasu, aquí faltó el ni, perdón. Ni nemasu, verbo neru, dormir. Watashi wa tokidoki nihon no shinbun o yomimasu, verbo yomu, de leer. Maria-san wa amari tabemasen, verbo taberu, de comer. Amari, adverbio negativo, no mucho. ¿Alguna pregunta?
No. Yeah. Yeah. Bien, entonces, ese tipo de ejercicios van a ser un poco comunes. Cada tanto vamos a tener ejercicios de traducción porque nos ayudan un poco a situar y a fijar mejor la parte de la sintaxis. Yo no sé si recuerden ustedes al inicio del curso, varios de los presentes aquí, o varias, ya que están, la mayoría son mujeres, em, teníamos mucha confusión. Por ejemplo, yo recuerdo que Edna hace unas semanas ponía, por ejemplo, primero el verbo, ¿no? Y ya luego al final el complemento. Y ahorita esto yo no lo veo. Ahorita esto ya veo que ya se dejó de lado, ya se avanzó en este punto. Entonces, me gusta poner este tipo de ejercicios porque me hace dar cuenta tanto a mí como a ustedes su mismo progreso en forma de la sintaxis, que es algo muy complejo, porque parece que no, pero termina siendo algo muy importante en cuestión del funcionamiento en sí del idioma. Entonces, para mí se me hace muy pertinente e interesante, sobre todo, que se den cuenta ustedes mismas, también de este avance en comprensión de la sintaxis, porque es importantísimo marcar las diferencias entre español y japonés. Así que si tienen dudas cuando hagamos este tipo de ejercicios, si quieren decir por qué, pregúntenme, ¿no? Que yo voy a intentar contestarlos de la forma más adecuada, más simple, para no complicarles mucho, pero es necesario que toda duda quede resuelta para poder tener una transparencia, ¿no? De por sí, saber por qué va al final, por qué es así y diferentes otras estructuras. ¿De acuerdo? Y de eso. Profe, de hecho, yo sí tengo una duda. Ajá, Perdón. adelante. Sí. Sí. Bueno, yo desde el inicio como que no me quedó muy claro. Sí, sí sé cómo se usa el des. O sea, como que la partícula me daba cierta confusión. Entonces, mi duda es, por ejemplo, ya sé que no el des no se usa en todas las oraciones. Sin embargo, o sea, nada más como que en este caso, o sea, ahorita que vimos estos ejercicios, o sea, como que en 2 o 3 sí pensé que se utilizaba, pero no sé si me podría aclarar más bien cuándo se utiliza el des, por favor. Sí, el des tiene una función específica. O sea, el des, más que partícula, lo tienes que ver como el verbo ser o estar del español. Entonces, siguiendo esa línea de explicación, tú el des lo vas a utilizar en el momento que tengas que especificar si hay algo o es algo. ¿Sí me dejo entender? O sea, si quieres decir algo como, es un estudiante, por ejemplo. ¿Qué va a pasar? Vas a poner gakse, el sustantivo, y la cópula des, ¿no? Que va a decir, Okay. ¿no? Que es, justamente vas a especificar eso. Ahora, hay estructuras en las cuales el des, que significa el verbo ser o estar, tiende a ser omitido. Y esas son las estructuras en las formas cortas. O sea, no sé si tú complementas un poco tu interés por el japonés viendo anime o leyendo manga o escuchando música en japonés. Sí. ¿Sí? Ahí no sé si habrás escuchado que la cópula des es casi inexistente en algunas cosas. Ajá. O sea, no se escucha. Y esto es porque esa es una habla más coloquial. O sea, una forma de expresarse un poquito más informal, entre comillas, pero que es muy común y no está tan mal vista. O sea, no es mal vista. O sea, no es vulgar. O sea, no es un habla vulgar, sino un habla simplemente coloquial. Ahora, en este tipo de habla, por así decirlo, la cópula des está casi inexistente, o si no se modifica a da. ¿Ok? Esto lo vamos a ir viendo próximamente en el curso, todo este tipo de variación se ve, casi ya entrando a la tercera parte final del N5, y ahí te vas a dar cuenta, ¿no? Que muchas veces se omite. Pero si la pregunta inicial era justamente cuándo usarla, aquí sí te puedes ayudar del español, porque tienes que ver cuándo, por ejemplo, utilizarías es, o cuándo utilizarías está. Pero tienes que ver bien, porque con esta puede ser un poco confundible con el garu o gairu. ¿No? Porque, por ejemplo, en la frase, si quieres decir, en la habitación hay, no sé, un estudiante. ¿Cómo diríamos? En la habitación hay un estudiante. Sería gakse wa... A ver, no, déjame ver cómo se dice habitación, porque le digo que no tengo mi vocabulario, perdón. Heya. Ok. Heya, gakse wa heya des. ¿No? Por eso te digo que se puede confundir, porque recuerda que cuando vamos a denotar existencia, o sea, en el sentido de hay o está, es el verbo aru, garu, ¿no? Que ya habíamos visto al inicio de la clase de verbos. Entonces, en este contexto, ya vamos a decir, ¿no? Kono heiya ni wa o kono heiya ni
en esta habitación, gakusei ga arimasu, perdón, gakusei ga imasu. Ah, ya. ¿Ok? Ya. No Sí, ya. vamos a No lo decir entendí. des, porque, claro, o sea, tienes que ver bien este tipo de matices, pero, o sea, en lo general, justamente, verbo aru, ¿no? Y el cópula des tienden a indicar el verbo ser o estar, solamente que tienen que ver, ¿no? Justamente cuándo se usa y cuándo no. Ah, ok. Entonces, el estar del des es como decir, no sé, un nombre de una persona o Exacto. como que sería un ejemplo del estar del des, pero nada más para como que dejarlo bien en claro de decir, o sea, conmigo. Mm, Son muy pocos, de hecho, o sea, son tan pocos que no me viene enseguida un ejemplo preciso, porque o sea, y los que Ah, usualmente ok. tiendo a hacer son como que con el garu, ¿no? Con el estar, Sí. y con el des es, ¿no? El verbo ser, nada más. Por ejemplo, gakusei des, ¿no? Soy estudiante o es un estudiante. O gakusei ga imasu, gairu, ¿no? Hay un estudiante, por ejemplo, o está un estudiante en tal lugar. Pero si encuentro una estructura que pueda ser un poco traducible con el está, es con su forma, por ejemplo, con los demostrativos del lugar, ¿no? Si decimos cocodes, ¿no? Cocodes, ahí sí estaría está aquí, por ejemplo, ¿no? Si estamos buscando el cine o el McDonald's, ¿no? Y alguien nos dice, mira, el McDonald's está por allá, nos diría, Makodonaru do wa asoko des, está con el des. Entonces allí sí, en este caso, Asoko, ¿no? Que es el demostrativo del lugar que se indica para decir para allá, por allá, de lejanía. Entonces no sé si allí te queda un poquito más clara el uso. Nada más para repetir la última, profe, es que como que no lo escuché bien, discúlpame. Sí, sí, La última claro. oración, Sí, sí, sí. Te la voy a la que... escribir también por chat. Ah, ok. Sí, profe, Quedaría gracias. como, voy a ponerlo en inglés, McDonald's, McDonald's, wa, Asoko, des, por ejemplo. El azoco siendo justamente esta parte de demostrativo del lugar, que significa por allá, y el des no quiere decir en este caso es, sino está, ¿no? En español en este Ah, caso. ya, ya, El profe. McDonald's Ya. está por allá. Entonces ahí tendrías un ejemplo de la cópula des Del estar. utilizada con estar. Ah, ok. Pues ya un poquito ya le agarré la onda, profesor. Sí, ya. Sí, 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 porque estas son Listo. cosas un poquito que capaz las dije un poco rápido en las clases de inicio, entonces sí, es normal que No, tengan dudas, no hay problema. sí. Ay, Es que también como usted mencionó, como en muchos lugares como que se omite cuando está así. sí, Dije, exacto. ay, como que ahí me casó, siempre tuve esa duda, pero ya con esto ya, profesor. Muchas gracias. No, no, de nada, gracias a ti por la pregunta. Estoy seguro que también al resto de tus compañeros les habrá ayudado para aclarar también el tema. ¿Alguna otra duda? Ya que estamos en ronda de preguntas. En la oración, el profesor Ujú, Yamashita a veces va a dormir. A mí ujú, cuando estaba haciendo la oración me causaba ese va a, ujú, porque no iba. No lo mm. puse como tal. Entonces, como un auxiliar o es como más concreto o eso se omite. ¿Cómo ¿Cuál? ¿Te describir? refieres a la preposición a del español? Es que yo puse a veces como el tokidoki, ¿no? Ujú, Tokidoki, dormir. Bueno, tokidoki, once, ujú, dormir. ujú. Pero en español decimos va a, y va a es Exacto, otro vervo. exacto. Ajá. A dormir que ya Claro, tiene es un futuro cercano, ¿no? a. Sí, justamente ahí están las ambigüedades de la gramática barra sintaxis que les comentaba, ¿no? Porque en español tenemos un montón de estructuras que para nosotros es lo más normal utilizarlas, pero como pueden darse cuenta en otros idiomas es mucho más simple. O sea, por ejemplo, en el mismo japonés tenemos Yamashita sensei wa tokidoki juichiji ni nemasu. No hay ba a. O sea, no Exacto. hay, ¿no? Este va es una construcción que nosotros tenemos en español, pero que no existe en muchos otros idiomas que no son romance. Uno de ellos es el japonés, ¿no? En los idiomas Sí. romances sí tenemos estructuras, ¿no? Con el verbo ir, seguido de preposición y seguido de otro verbo, lo que se conoce como futuro cercano, ¿no? De varios idiomas, en español, francés, italiano, existe estas construcciones. En otros idiomas no. Y solamente para que se den cuenta,
en japonés, pues lo único que hay que hacer es marcar la hora y el verbo, la acción que se va a realizar con esa hora. Y ya está. Nosotros sabemos, ¿no?, que este va a dormir, pues también lo podemos modificar con un dormirá, por ejemplo, o duerme a las 11, en el caso que sea una acción habitual, ¿no? Entonces, en español tenemos muchas variaciones, nuestro querido idioma tan complejo, pero en japonés Sí, no, es más simple, así a la nomás, hora tal cual. como justo de traducir, dije, Mm, bueno, pues eso no creo que vaya porque no cuadra. exacto, exacto, no, 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 eso Quería no es. poner dos verbos y pues no, porque era traducir literal y no, ¿verdad? No, 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 en este caso no. A ver, que si hay una opción para poner dos verbos, por ejemplo, para decir voy a tal lugar para hacer tal cosa, allí sí hay una estructura, pero justamente es esa, o sea, es ir a tal lugar para cumplir tal acción. Por ejemplo, voy al parque, no sé, para Jugar. correr, para jugar, claro. Entonces yo ahí utilizaría, ¿no? Koen ni parque, koen ni. Jugar es asobu, su forma en más es asobimas. Le quito el Ujú. más y me queda lo que se conoce como raíz verbal. Asobi sería la raíz verbal de asobimas. Y a ese Ujú. asobi lo vuelvo a marcar con ni y le pongo el verbo ir, que es el que yo dije en mi frase en español. O sea, si yo quiero decir la frase voy al parque para jugar, en japonés sería koen ni asobi ni ikimasu. Y allí sí queda claro la intención de moverse, de realizar un movimiento con la intención de hacer otra acción. O sea, Ok, voy al parque para jugar. Y ahí sí, esa estructura sí existe en japonés. Y de hecho, no se preocupen si no la entendieron ahora, porque la vamos a encontrar explícitamente en clase. Pero en este caso no, pues, porque si decimos voy a dormir, pues es en casa, ¿no? Se sobreentiende en casa o en hotel, a no ser que lo especifiquemos, ¿no? Que es en otro lugar. ujú. Pero, o sea, se sobreentiende, ¿no? La acción es la misma, es dormir. O sea, es que obviamente para dormir no es que me quedo dormido en la calle, así parado, ¿no? Pero tengo que ir a un lugar. O sea, es un poco no innecesario especificar que, por ejemplo, vas a casa para dormir, a no ser que esa acción tenga una especie de agentividad en lo que suceda después, ¿no? Literariamente hablando. Entonces, depende, justamente. De acuerdo. Mm, ¿Alguna otra duda? Yo, profe. Sí, sí. mm, Recientemente estaba empezando a ver aparte de anime, Ujú. que pues no, el lenguaje ahí, pues no es muy común allá en Japón, o sea, no se usa así como tal. Ajá, También he visto los otros, ¿cómo se llama? Doramas creo que se llaman, o algo así. ajá, sí, sí. Sí, me fija mucho que casi no, No hay formas en al finalizar. más. Mm. ¿Mande? No hay formas en más ni cópula de es. Muchas Sí, veces. no, sí, Exacto. no, terminan con otra cosa como Ajá, ne o yo. Así me he ajá, fijado mucho exacto. y me he preguntado, pues, ¿cómo le hacen? O sea, ¿cómo forman la oración y luego Mm, terminan con yo mm, o ne? exacto. Todo eso justamente lo vengo de ver con el grupo anterior a ustedes, el de las 9:30. Y porque estamos viendo lo que se llama las formas cortas de las conjugaciones. Y son esas formas cortas las predilectas en audiovisuales en Japón. Todos los anime, todos los manga, todos los dorama, la gente, a no ser que el contexto lo requiera, van a hablar en forma corta, que es la forma coloquial del idioma japonés. Pero claramente nosotros no podemos iniciar viendo en el curso la forma corta, porque si no, luego cómo sabemos de dónde salen. O sea, para poder ver cómo llegar a una forma corta y poder hablar coloquialmente, hay que saber de dónde vienen. Y de dónde vienen, pues son las formas largas que estamos aprendiendo ahora. Entonces es todo un poco gradual. Empezamos por la forma formal, barra larga, de las conjugaciones de los verbos y adjetivos, y luego vamos a ir viendo las variaciones más coloquiales. De hecho, sí los vemos en N5. De hecho, al final del curso N5 vemos toda esta parte y una buena cantidad de estructuras necesarias para comprender justamente una conversación coloquial. Así que ya llegaremos. Pero es esa la variación. Ok, profe, muy bien, gracias. ¿No? ¿Ustedes? Bien, ahora sí los dejo, que tengo justamente otra clase ahora. Espero que tengan un buen inicio de semana. A ver, habría que decidir cuándo recuperar la clase del día de ayer que no pudimos realizar. Rápidamente, solo para decirles que yo tengo libres a las 5 de la tarde mañana, 5:30, 5:36.
No sé si en uno de esos horarios se podrían ustedes. Bueno, yo sí. ¿A cuál? ¿A cuál? ¿5:30 o 5:36? Por mí también está bien. A ver, ¿pero a cuál? Para poderlo anotar. De 5, las que usted dijo están bien para mí. Ok. Pero yo los voy a poner de 5 a 5:30, ¿vale? PM. Ya luego lo voy a poner este mensaje igual en el grupo de WhatsApp para que me digan el resto de sus colegas. Pero en el caso que no puedan, saben que hay la grabación, ¿no? Para que puedan recuperarla después en cualquier otro momento. ¿Vale? Sí, profe. Ok, muchas Yo les gracias. agradezco a ustedes por no haberse enojado conmigo por la clase de ayer. Pero vamos a recuperarlo, no hay problema. Y nos estamos viendo el día de mañana normalmente. Primero a la hora normal y ya luego la recuperación más tarde. Profe, ¿Ok? ¿Sí? Mires. profe. Sí, te escucho. Gracias. Es que le iba a comentar, yo esta semana voy a faltar, pues de aquí hasta el viernes, pero igual voy a estar viendo las grabaciones. Sí, sí, no hay problema, Jesús. Tú me avisas, Sí. o sea, justifícame cada tanto para recordar esto, pero Sí. sí, recupera, por favor, porque si no luego te vas a quedar atrasado con alguna situación por allí. Sí, está bien. Gracias, maestro. Ay, no, gracias a ti por avisarme y ahora sí Muchísimas los gracias, dejo. Sensei. Gracias a ustedes, chicos. Cuídense, nos vemos Hasta mañana. luego, gracias. Matashita. Chao, Arigato. chao. Matashita.